Debo decirles que casi 250.000 de personas viven en áreas de riesgo, ya sea por inundaciones o deslizamientos de tierra. El Kirian Caballero nos presenta mayores detalles al respecto. Doralis y José David tienen 5 hijos pequeños y viven en esta casa de zinc y madera. Este lugar es prácticamente un pantano, pero lo peor es que cuando llueve el río se desborda y el agua sube más de 1 metro. Ahí no llevó el agua y se nos mojó el colchón. Busca creciente, ahí hemos pasado. Aquí más de 10 veces que se ha hundido aquí. ¿Y no le da temor vivir en un sector así con sus niños? ¿Cómo no? Pero ¿dónde lo vamos a lanzar? No hay un terreno para nosotros. Las inundaciones llegan cuando llueve mucho. Joana Rodríguez tiene 5 pequeñitos. Ella construyó su casa sobre pilotes de madera. Te digo que hasta llegué hasta aquí. Y ya ahora tengo que alzar más la casa porque ya funcionó eso. Aquí es en donde se refugian cuando sube el nivel del agua. Sí, me da miedo por mis hijos. Pues si yo estoy trabajando, un día que llego y se me hunde toda la casa y se me cae. En San Miguelito, miles de personas viven en zonas de riesgo. Eso fue algo horrible. Venían las pilastras, venían los bloques, todo eso. El agua debe de ir por la zanja, se pasó un poquito hacia mi terreno, que tenemos el temor de que, ay Dios mío, si se viene esa tierra de nuevo. Y ese día que se deslizó eso yo no estaban mis hijas. Ellos han construido en los cerros sin ninguna supervisión ni autorización. Bueno, en realidad construimos así, porque en realidad eso de ir allá demora y entonces usted sabe que uno está necesitado a tener su casa y uno mismo, de uno mismo construimos, pero las autoridades no vienen. A simple vista se puede ver que prácticamente las casas han sido construidas una debajo de la otra, por lo que los derrumbes se aprecian a la distancia. San Miguelito es un distrito que tiene muchos años de crecimiento que no fue planificado. Tiene un problema grave de deslizamiento. Cada vez que llueve tenemos deslizamientos. La gente que vive en esa área corre peligro. A veces uno se queda pensando como en el limbo, porque ¿cómo tú vas a hacer para mover a toda esa población? Un reciente estudio determinó que en todo el país, más de 200.000 personas viven en zonas de riesgo. Yo veo mucha gente a veces protestando y me pregunto ¿cuántos años tendrán? ¿60 años? Bueno, si tú quieres suicidarte a los 60 años, pero no tienes derecho a poner en riesgo la vida de tus hijos que no son conscientes del riesgo que están viviendo. Para mitigar el problema, el director de SINAPROC recomendó a los alcaldes de todo el país que por medio de decretos prohíban construir casas en estas áreas. No debemos permitirlo. Y les dejé como una tarea a ellos, de que ellos pueden solucionar el problema inmediatamente con resoluciones municipales de sus consejos. Construir en zonas de riesgo es una bomba de tiempo. Y si no se cumple con las normas de construcción, el peligro aumenta considerablemente. El Kirian Caballero, TVN Noticias. Una realidad de nuestro país, no de ahora, de hace mucho tiempo, pero que con el tiempo se ha ido agudizando y estos son los resultados que vimos solamente el día de ayer y durante estos días que ha empezado a llover con mayor frecuencia. Conmigo se encuentran Ricardo Mena, quien es jefe de la Oficina Regional para las Américas de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres. Un título un poco largo, pero muy interesante, con quien vamos a estar hablando de este tema, y también el señor Francisco Gaitán, alcalde del municipio de Cantarranas, en Honduras. Ya ustedes van a ver por qué está el alcalde de este municipio esta mañana con nosotros. Señor Ricardo, lo que acabamos de ver, yo le decía hace un momento, no son imágenes de archivo. Esto pasó solamente ayer. A pesar de que se han hecho recomendaciones a las autoridades, es una realidad que las personas siguen viviendo en áreas de riesgo para ellos y para sus familias. ¿Qué está pasando o qué se está haciendo a nivel mundial o de la región para poder atacar estas situaciones y sobre todo orientar a las autoridades? Sí, buenos días y muchas gracias. Mire, partimos del hecho que la población, sobre todo en América Latina y el Caribe, se ha más que duplicado en los últimos 30 años. Y esto obviamente ejerce una presión sumamente fuerte, sobre todo en las zonas urbanas, que han crecido de una manera sumamente acelerada, pero también desordenada. Y a eso agregamos el problema de la pobreza y las condiciones socioeconómicas de población, como estas personas que viven en las laderas,
porque no encuentran acceso a terrenos que les brinden algunas condiciones mínimas de seguridad. Entonces es un tema de pobreza, inequidad y amenazas naturales que con esta presión demográfica tan creciente generan pequeñitas bombas de tiempo como las que estamos viendo. Es como llegué aquí, vi un espacio para construir y aquí me ubico, sin ningún tipo de previsión de seguridad. Así es, y por eso es que nosotros estamos fomentando, sobre todo a nivel de las autoridades de los gobiernos locales, que el tema de riesgo frente a amenazas naturales se constituya en un eje fundamental de su gestión para que el crecimiento de las ciudades, de los planes de ordenamiento territorial, integren esta variable para evitar justamente este tipo de situaciones. Las imágenes que estamos viendo son del día de ayer, si mal no recuerdo, profesor, en Colón. Había un bebé de 8 meses en la casa. La mamá, al ser entrevistada obviamente por la preocupación y lo riesgoso de toda la situación, decía que solamente veía a su niño que estaba obviamente ahogándose. Si esto no llama la atención, no solamente de las personas, sino de las autoridades, ¿qué puede pasar? El costo político es muy interesante analizarlo también. Conmigo se encuentra el alcalde del municipio de Cantarranas, como hablábamos hace un momento. Estas personas, cuando se les alerta de que están en riesgo, a muchas de las autoridades le dicen, ok, tú me sacas de aquí, tú no tienes mi voto, yo me quiero quedar aquí. Y es una realidad. Y la autoridad, obviamente, porque la política y porque eso es lo que está en prioridad, dicen, no, mejor se quedan ahí. Y cuando viene la tragedia, entonces hay que buscar cómo resolver y todo lo demás. Hay un término que me llama mucho la atención y es ciudad resiliente a los desastres. Explíquenme el término resiliente para que todos podamos estar claros y su municipio ha puesto en práctica esto. Buenos días. Sí, buenos días, muchas gracias. Realmente pues estamos acá como alcalde municipal de la ciudad de Cantarranas, que es la primer ciudad resiliente de Honduras. La resiliencia comunitaria es prevenir a nuestra gente para poder actuar ante las eventualidades de la naturaleza, actuar en el antes, en el durante y el después. Yo creo que es una actitud muy positiva de responsabilidad de parte de las autoridades locales, prevenir, porque el alcalde es el primer actor, el primer que debe estar en la línea al dar el primer paso cuando se presentan estas eventualidades. Por algo están los gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos locales, y nosotros tenemos que estar preparados, ¿verdad? Y crear algunos mecanismos para poder dar la primera respuesta. Quizás depende del tamaño de la eventualidad que se presente, pues se sale de nuestras manos dar esa respuesta, pero tenemos que tener la capacidad de saber actuar, de saber reaccionar. Como dice usted, también la prevención tiene algún costo político, ¿verdad? Tenemos que tener alguna reubicación de algunos asentamientos humanos, pero no podemos poner en riesgo las vidas de nuestros conciudadanos a cambio de un voto. Ayer en la intervención que tuvimos, les dije que tenemos que estar preparados quizás a perder una elección, pero no a perder la dignidad de un pueblo, de una corporación municipal. Usted aplicó este sistema o esta forma de preparar a su municipio ya siendo alcalde. No, o sea, hubo una reelección. Explíquenos un poco para saber si en realidad, porque no se trata tampoco de mucho esfuerzo económico, esto es más voluntad lo que se necesita. Yo soy un alcalde reelecto, ¿verdad? Ya voy al segundo periodo y nos estamos postulando para el tercero ahora en noviembre y con peligro para el cuarto periodo. Realmente pues nosotros hemos tenido esa conciencia de la prevención desde que llegara a la alcaldía. Lo primero que hicimos fue analizar la situación de riesgo en que se encuentra el municipio. Tuvimos que hacer un mapeo general del municipio y realmente alertar a las comunidades y decirles el riesgo de habitar cierto, y tuvimos que emitir algunas ordenanzas municipales para declarar no habitable esa zona. Y desde luego no les gustó a algunas personas, pero cuando usted como autoridad le da esa respuesta, esa reubicación, se trata simplemente de echarlos de ese lugar y tirarlos a la calle. Estamos viendo las imágenes de la cumbre que se realizó en Suiza hace unas semanas y que participó Annette Quinn, nuestra compañera aquí en Noticias AM, una experta también en el tema de desastres y demás. ¿Qué cosas se acordaron y qué cosas deben aplicar los países luego de esta importante cumbre? Sí, en la semana pasada, efectivamente, en la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres en Suiza, tuvimos 3.500 personas de 178 países del mundo entero
que estuvieron discutiendo sobre la situación actual del riesgo, las tendencias y qué hacer para poder confrontar esta situación que está produciendo cada vez más pérdidas económicas, están creciendo de una manera enorme. Se estima que solamente en lo que vamos de este siglo se han perdido más de 2.5 mil millones de millones. Es decir, las cifras simplemente ya se escapan. En tener que actuar. En pérdidas económicas causadas justamente por las amenazas naturales. Por Entonces, eso, porque no hay previsión. Entonces ya tienes que actuar ante el desastre. Se está haciendo muy poco desde el punto de vista prospectivo. No se está manejando el tema con una visión preventiva. Estamos básicamente preparándonos para responder cuando la situación ya se desarrolla, ¿no? Y aquí el tema es, este es un tema íntimamente vinculado con el desarrollo sostenible. Si es que el desarrollo no considera aspectos relacionados con la gestión de riesgo, simplemente no es sostenible. Y los estados lo que hacen es tener que pasar el presupuesto que estaba previsto para el desarrollo para reconstruir lo que los desastres han destruido. De forma organizada, que es lo principal. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Hay muchas cosas que podemos analizar al respecto de este tema. Vamos a estar dando seguimiento, obviamente. Tengo entendido que hay algo también en nuestro país que se está poniendo en alerta a las autoridades locales y demás, y vamos a estar pendientes de esto. Es una realidad, es preocupante lo que está pasando en nuestras comunidades. Yo decía, no es solamente de ahora se está agudizando por la proliferación demográfica, como usted me lo ha manifestado, y hay que prestarle atención. Pero precisamente se encuentra con nosotros una experta en este tema, Annette Quinn, la reina del tiempo. Columbus Business Solutions, un solo proveedor de IT con todas las soluciones. Presenta. Aquí estamos con ustedes en la segunda parte del tiempo y seguimos con cielos dispersos a total nublados en el territorio nacional. La probabilidad de aguaceros es alta, acompañada de actividad eléctrica que pudiera acompañar vientos típicos de las nubes de tormenta. Si está al aire libre y escucha el trueno, busque refugio de inmediato. La posibilidad de inundaciones súbitas está presente en áreas vulnerables, como también la de deslizamiento, especialmente en San Miguelito, Panamá Este, Las Cumbres, Juan Díaz, Pedregal, donde ha llovido en las últimas horas. Vamos con el siguiente video porque quiero comentarles que una parte de su plan de emergencia familiar o local es investigar las amenazas y riesgos potenciales que pueden poner en peligro las vidas de los habitantes de su casa, barriada o comunidad, especialmente si vive en lugares informales o ha construido en zonas propensas a desastres. Haga una lista y comparta riesgos como montañas o cerros que podrían sepultarlos y ríos. Invite a expertos y a los tomadores de decisiones como corregidores, representantes y alcaldes que puedan dar respuesta para la reducción del riesgo de desastres y que se relaciona a los derechos humanos, a la economía y también a la política. Eso es todo por ahora. Nos despedimos brevemente. Continúen con nosotros.